ahora realizar un despeje todavía un poco más complicado. Supongamos que tenemos este caso. G que multiplica a A más B más C, AB más CD entre F, igual a AE menos K entre L. Y nos mandan a despejar la variable A. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es linealizar las ecuaciones. Yo siempre recomiendo llevar las ecuaciones a una forma lineal, que quiere decir que no tenga denominadores. En este caso, si ustedes observan, vamos a ver que la L es un denominador común del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, esta L, que es un denominador común, puede pasar al otro lado multiplicando. Lo mismo pasa con esta F. Esta F es un denominador común del lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, puede pasar a multiplicar al lado derecho. Fíjense que en este caso, cuando yo paso la L multiplicando, yo digo G por L. No hace falta enterrarlo dentro de paréntesis, porque el álgebra ya me dice que G es una variable y L es otra variable. Al no aparecer ningún símbolo, se sobreentiende que están multiplicando. Lo que sí debo mantener dentro de paréntesis son los dos términos, porque la forma de yo convertir un factor, vamos a decir dos términos en un factor, es a través de los paréntesis. Lo mismo pasa del lado derecho. En el lado derecho, esta F pasa a multiplicar del lado izquierdo, pasa a multiplicar al lado derecho. Como yo tengo acá dos términos, tengo que encerrarlos dentro de paréntesis, de manera de convertirlos en factores, para que se entienda que hay un producto. Posteriormente, yo quiero despejar A. Por lo tanto, todo aquello que tenga A, debo pasarlo al lado izquierdo. Yo veo en este caso G, L, A, B. Aquí aparece la letra A. Por lo tanto, ella queda en su lado, no cambia el signo, no pasa nada, porque ella está en el lado izquierdo. Pero de este lado tengo F, A, E. Aparece la letra A. Este término debe pasar al lado izquierdo. ¿Cómo pasa? Si está positivo, pasa del otro lado negativo. De este lado quedan los términos. El F menos K no tiene ningún, vamos a decir, está del lado derecho, yo no lo voy a tocar, él no se altera. Me queda menos FK. Pero este término que yo tengo acá, GLCD, es positivo. Debe pasar al lado contrario, por lo tanto pasa con signo negativo. Una vez que tenemos esto, ya las variables, la variable que quiero despejar del lado izquierdo y todo aquello que no tenga la variable que quiero despejar del lado derecho, procedo a revisar los términos. Fíjense que en estos términos aparece la A. Nuevamente, ¿qué debo hacer? Aplicar el factor común, la primera forma de factorización que ustedes aprenden. Saco la A como factor común, tengo que encerrar los dos términos dentro del paréntesis y me queda todo el mismo término, pero sin la letra A, porque la letra A fue precisamente el factor que extraje como el factor común. Me queda GLB. Y en el otro término me queda F y E. Recuerden, como estoy sacando la A positiva, todos los términos conservan su signo. De este lado, no tengo nada que hacer. Me queda menos FK menos GLCD. ¿Qué es lo que me queda ahorita? Este término, este factor que está aquí multiplicando a la A, lo debo pasar con la operación contraria, lo debo pasar dividiendo. Por lo tanto digo, A es igual. Vuelvo a copiar lo que está del otro lado de la ecuación, tal cual lo que está del lado derecho, y este factor que acompañaba la letra A debe pasar ¿cómo? Dividiendo. Pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Y este es el resultado del despeje de la letra A. Para revisar este otro ejemplo. Este caso es un poco más complicado porque trabajamos con lo que son variables reales. Las variables reales tienen raíces o tienen potencias. En este caso, fíjense, tenemos la variable, la ecuación raíz de A más B igual a 2A sobre C. ¿Qué tenemos entonces? Lo primero que debemos saber es que para despejar un radical, yo debo conocer el inverso. El inverso del radical es la potencia. En este caso, tenemos la raíz cuadrada. Aquí se sobreentiende que hay un 2. Es la raíz cuadrada. En este caso, la inversa de la raíz cuadrada es la potencia que obedece al mismo radical. El radical es 2, por lo tanto la potencia inversa precisamente es la número 2. Tenemos que elevar al cuadrado al otro lado. Cuando yo elevo al cuadrado, ya estoy eliminando la raíz del lado izquierdo. Este es el despeje, es la operación inversa. Igualito que cuando ustedes decían un número positivo, lo paso al otro lado como un número negativo. En este caso yo elimino una raíz simplemente elevando al radical que tiene la raíz todo el término que está del lado derecho. En este caso el radical es 2, por eso elevo a la potencia 2. Si fuera, de hecho, este radical, fíjense que contempla todo el término que está del lado izquierdo. No es solamente raíz de A, es raíz de A más B. Por eso puedo aplicar la potencia de manera general. O sea, la potencia cuadrada se la aplico directamente al lado derecho.
¿Qué me queda entonces? Me queda a más b porque eliminé la raíz gracias a la propiedad inversa, fue el despeje. Me queda 2. 2 elevado al cuadrado es 4. A elevado al cuadrado es a cuadrado. Y c elevado al cuadrado es c cuadrado. Fíjense que al haber puros productos, yo solamente tengo factores, yo tengo puros números, multiplicando o dividiendo. En esos casos, la potencia es simplemente elevar la variable a la potencia que me estén indicando. Todas las variables se elevan a esa potencia. 2 lo elevo al cuadrado, a lo elevo al cuadrado y c lo elevo al cuadrado. Si hubiera un término, si hubiera otro término allá adentro, ya no puedo hacer eso. Recuerden, si aquí apareciera, por ejemplo, 2 más a elevado al cuadrado, eso es un producto notable. Ya no pueden decir que es 2 al cuadrado más a al cuadrado. Mosca. Deben estar pendientes que sean puros factores. Factores son los que multiplican o dividen. Una vez que llegamos a esta operación, vuelvo nuevamente a linealizar la ecuación. El c cuadrado que estamos dividiendo lo paso multiplicando. Cuando lo paso multiplicando, a más b son dos términos, por lo tanto lo debo encerrar dentro de un paréntesis para indicar que es un factor. Del otro lado me queda 4a cuadrado. Posteriormente aplico la propiedad distributiva, c cuadrado por a da c cuadrado a, c cuadrado por b da c cuadrado b. Y del otro lado me sigue quedando 4a cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? En este caso, fíjense que tengo la variable que quiero despejar en diferentes potencias. Tengo una potencia cuadrática y tengo lo que llamamos la variable elevado a la potencia lineal. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar la ecuación, igualarla a 0. Yo digo, bueno, como quiero despejar a, yo tomo la mayor potencia, 4a cuadrado. Los términos que están del lado contrario de la igualdad deben cambiar de signo. En este caso, c cuadrado a va a pasar para el otro lado de la ecuación. Por lo tanto, cambia su signo. Como era positivo, pasa a ser negativo. C cuadrado b también es positivo y lo debo pasar al lado contrario de la ecuación. Y me queda c cuadrado b. ¿Qué aparece? El elemento neutro. El elemento neutro de la suma y de la resta es el 0. Por eso es diferente. Cuando ustedes despejan pasando algo que están multiplicando a dividir, aparece el elemento neutro que es el 1. Cuando ustedes pasan términos, están operando con el elemento neutro de la suma o de la resta que es el 0. Por eso la ecuación en este caso me queda igualada a 0. Este término lo pasaron restando, este término lo pasaron restando y aparece el elemento neutro de la suma o de la resta, porque estamos hablando de términos. Ahora nos queda una ecuación cuadrática. Vamos a ver cómo resolvemos esa ecuación cuadrática. Como nos quedó de la ecuación pasada, nos había quedado 4a cuadrado menos c cuadrado a menos c cuadrado b igual a 0. ¿Qué ocurre? Tenemos una ecuación cuadrática. Fíjense que hay una diferencia entre la ecuación cuadrática y las potencias. En este caso se llama ecuación cuadrática porque yo tengo el término a elevado al cuadrado, pero también aparece el término a elevado a la 1. Recuerden que aquí también hay un elemento neutro. El elemento neutro de las potencias es el 1. Esto es a elevado a la 1. Es lo que conocemos como el término lineal. Entonces, si a mí me aparecen el término cuadrático y el término lineal, y aparte me aparece un término independiente, yo debo resolver una ecuación cuadrática. Para eso, nosotros tenemos que conocer la resolvente, que es la forma de solución de la ecuación cuadrática. Cuando yo tengo cualquier ecuación cuadrática, por ejemplo, del tipo ax cuadrado más bx más c, nosotros la resolvente la obtenemos como, fíjense, cuando yo tengo un término cuadrático aparecen dos variables. La variable x va a tener dos soluciones, va a tener un valor x1 y un valor x2. ¿Cuáles son esas soluciones? Voy a tener que la resolvente me dice que la solución es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. Nuevamente, la resolvente deben aprenderla como un rezo. No pueden pensarla, deben aprenderla como el Padre Nuestro. Tienen que saber que la resolvente es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, todo dividido entre 2a. De manera que nunca se les olvide. Una vez que tenemos eso claro, que esta es la resolvente, nuevamente yo acudo al álgebra. ¿Qué me dice el álgebra? Que la variable cuadrática, el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática lo voy a llamar a. En este caso, ¿quién acompaña a la variable cuadrática? A es la variable cuadrática. El coeficiente que lo acompaña es 4. Por lo tanto, yo digo que a es igual a 4. ¿Quién es el coeficiente que acompaña al término lineal, al término elevado a la 1? En el caso de esta ecuación tenemos que el término que acompaña a, que es el término lineal, es menos c cuadrado. Por lo tanto, yo digo que b es igual a menos c cuadrado. ¿Y quién es el término independiente? O sea, el término que no tiene variable. En este caso,
el término independiente es menos c cuadrado por b. Por lo tanto, yo digo que c es igual a menos c cuadrado por b. Ahora lo que me queda es simplemente hacer una sustitución. En este caso, la variable se llamaba x. En este caso, la variable se llama a. Por lo tanto, en vez de colocar x, voy a colocar a. Como hay dos soluciones, yo voy a colocar a1, 2. Porque hay dos soluciones. Una con la raíz positiva y otra con la raíz negativa. Después dice menos. Es lo que me expresa la ecuación. Pero me dicen que coloque el término b. Como el término b es negativo, yo debo encerrarlo dentro de un paréntesis. De manera de convertirlo nuevamente en un factor, para que este menos multiplique todo lo que está dentro del paréntesis. Recuerden, la forma de convertir términos en factores es a través de los paréntesis. Este b yo lo convierto en factor simplemente colocando los paréntesis. Después me dice la ecuación más menos, lo coloco. Raíz de ¿quién? De b elevado al cuadrado. ¿Quién es b? b es menos c cuadrado. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. Menos, porque la ecuación me dice que tengo un menos, 4 por a. Pero ¿cuánto vale a? A me dijeron que vale 4, lo tengo que encerrar dentro de un paréntesis de manera que se entienda que hay un producto, que estamos hablando de factores. Por c, ¿quién es c? Menos c cuadrado por b. Posteriormente, fíjense que también lo tengo que encerrar dentro de un paréntesis, porque esta es la forma de yo indicar que esto es un factor. Si yo no colocara el paréntesis, entendería que esto es menos 4 por 4 menos c cuadrado por b, o sea que aquí habría un tercer término. Y eso no es lo que expresa la ecuación. Por último, dividimos entre 2a. a vale 4, quiere decir que queda 2 por 4 en el denominador. Vamos a resolver entonces esta ecuación que tenemos acá. Lo primero que tenemos acá es una multiplicación de signos. Para yo eliminar el paréntesis debo aplicar la propiedad distributiva. Menos por menos da más. Recuérdense que aquí hay un elemento neutro, que es el 1. No se coloca precisamente porque es neutro. 1 por c cuadrado da c cuadrado. Más menos la raíz cuadrada de menos c cuadrado al cuadrado. Recuerden, todo número elevado a una potencia par es positivo. Por lo tanto, el signo va a dar positivo. C cuadrado lo elevo al cuadrado. Potencia de una potencia. Se coloca la base, se multiplican los exponentes. En este caso multiplico 2 por 2, 4. No se confundan, no es suma, es multiplicación. Potencia de una potencia. Se coloca la base, se multiplican los exponentes. Por último, fíjense que aquí tenemos unos 3 factores que se están multiplicando. A mí solo me interesan los signos negativos. ¿Por qué? Porque el elemento neutro de los signos es el signo positivo. Él no afecta para nada. Solo debemos preocuparnos por los signos negativos. En este caso hay 2 signos negativos y yo los multiplico. Menos por menos da más. Ahora realizo la operación de los números y de las letras. 4 por 4, 16. No hay otro número, hasta ahí queda. Y por último me queda c cuadrado b. ¿Qué vamos a tener ahorita? Yo tengo que a12 va a ser igual a c cuadrado, pero fíjense que aquí nuevamente aparece un factor común. Está común en los dos términos, el c cuadrado. Yo puedo sacar c cuadrado factor común, ¿y qué me va a quedar? En el c a la 4, ahora sí, como saqué 2 de los 4, me quedan 2. Es una resta. Yo resto 4 menos 2. ¿Por qué? Porque extraje 2 potencias, vamos a decir la potencia 2 de ese término. En este caso extraje el c cuadrado completico, por lo tanto me queda el 16 y la b. Y ya hice nuevamente una factorización. La primera factorización que conocen, que es el factor común. Posteriormente seguimos trabajando. Como yo tengo c cuadrado, la potencia es 2 y el radical es 2, esto sale fuera de la raíz. ¿Por qué? Porque está multiplicando a todos los términos. Si esto no existiera y fuera un más, yo no puedo sacarlo porque no es un factor común. Pero en este caso sí, porque tiene potencia 2 y el radical es 2. Sale el c cuadrado fuera de la raíz, simplemente dividen 2 entre 2, que es el radical, sale el exponente 1, nuevamente el elemento neutro de las potencias, no se coloca el 1, simplemente se saca la c. Y adentro me quedan los dos términos, c cuadrado más 16b. En la raíz, como la llego hasta el final, no hace falta colocar paréntesis. Simplemente el radical está haciendo las veces de ese paréntesis. Posteriormente, me queda, podemos ver que tenemos el c factor común nuevamente. ¿Qué es lo que yo hago? Fíjense, aquí aparece en este término la c y aquí aparece c cuadrado. Si yo saco factor común c, donde estaba el cuadrado, nuevamente como saqué una c, me queda una c. La potencia si se resta. 2 menos 1 me da 1. En este caso estoy sacando una c, por lo tanto queda una c. Como saqué una c,
ya no queda nadie, queda simplemente el término radical. Fíjense el 8. El 8 está en el denominador y es un denominador común. Yo lo pude haber dejado aquí como denominador común. O simplemente puedo decir que esa C, que es el factor común, está con el divisor común, que en este caso sería el 8. Yo puedo agrupar multiplicadores comunes con divisores comunes. En este caso yo puedo escribir C entre 8 y eso está perfecto. No hace falta colocar el 8 como divisor común porque ya aquí se sobreentiende. ¿Qué es lo último que me falta? Fíjense, hay dos raíces. Una es la A1 y otra es la A2. La A1 va a ser con el término positivo. Fíjense que aquí apareció un más menos. La primera raíz es C entre 8 que multiplica a C más la raíz cuadrada de C cuadrado más 16b. Y la segunda raíz, que sería la segunda solución, va a ser C entre 8, C menos raíz cuadrada de C cuadrado más 16b. Entonces, esta es la forma de resolver una ecuación cuadrática. Nosotros en despeje podemos tener ecuaciones de muchos tipos y el álgebra nos ayuda a resolver todo este tipo de cosas. Vamos a seguir trabajando en esto, profundizando, porque el despeje, a medida que van complicándose las operaciones matemáticas, cada vez se hace más difícil. O, vamos a decir, cada vez se añaden más pasos. La clase de hoy trató de operaciones algebraicas. Estas operaciones son complicadas, es una de las partes que más dificultad le presentan a la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, vamos a tratar de buscar la forma más sencilla que ustedes logren entender estos conceptos. Recuerda, si te pareció educativo, dame un like. Habló para ustedes el profe del cambio.